Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos terminará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad de ser. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Resiste firme en la fe. Eso está basado en el versículo 9, la primera parte. Ya después, ¿verdad?, de ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La respuesta de ese 8 es el 9, al cual resistid firmes en la fe. Y de eso es que vamos a hablar. Resiste firme en la fe. Miren, mis hermanos, mire que yo no sé por qué situación problemática usted está pasando ahora mismo, sea amigo o hermano, pero por favor, no cedas. Quizás tú estás pasando por alguna tentación, por alguna prueba dura que te la encuentras difícil. No cedas, no desmayes. Si estás
pensando tirar la toalla, no desmayes. Resiste firme. Resiste. Mire lo que dice, mis hermanos, Hebreos, el capítulo 12, versículo 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía yo no he escuchado, quizás el que escuche este mensaje sí ha llegado a ese punto, pero todavía yo no he escuchado, mis hermanos, muy escaso, por lo menos en esta región del mundo, que ha resistido al maligno hasta el punto de derramar sangre, que le derramen su sangre. Pero nos anima Hebreos, el capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, no desmayes. Fíjese lo que dice el versículo 13 ahí mismo, del 12. El versículo anterior dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis hermanos, sí tenemos luchas, sí tenemos tentaciones. Cuando habla ahí de considerad a aquel en el versículo 3 del capítulo 12, Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios. Jesús sufrió por ser obediente a Dios. Ese es nuestro ejemplo. ¿Qué sufrió Jesús, mis hermanos? La cruz, hasta la sangre, golpes. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado algún golpe por hablar de Jesús, por testificar de Jesús? ¿A cuántos de nosotros han escupido? Lo han azotado por hablar de Jesús, o le han dado un pecozón, o le han dado una pedrada. Todavía. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo supremo a sufrir en obediencia a Dios. Él enfrentó hostilidad y oprobio como ningún otro. ¿Qué fue lo que enfrentó él? Oprobio, hostilidad, oposición, maldad, trampas. Y de todas ellas salió airoso, no cedió a la tentación. Entonces, esta palabra, mis hermanos, es la misma que se traduce será contradicha ya en Lucas 2:34. Pero no solamente eso, y soportó hasta la cruenta cruz Jesús. Soportó, prefirió dar su vida por nosotros antes de claudicar en la obediencia a Dios. Mis hermanos, hay hermanos que están padeciendo en estos momentos en algunas regiones del mundo, que si se dan cuenta que son cristianos, tienen que pagar con la vida, y muchos han muerto. Han preferido morir por no renunciar a la fe cristiana. Resista, mi hermano. Resista. No baje la guardia. Es más, si caíste, levántate en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aún no habéis resistido hasta la sangre. Y no es que somos masoquistas, de ninguna manera, sino que lo hacemos por amor al Señor, por obediencia a Él,
porque Él es mi ejemplo supremo. Él sufrió por más que yo sufra. Él sufrió más que yo. Hasta tuvo un traidor dentro de los discípulos. Sus propios hermanos no creían en Él. Dice la palabra del Señor. Entonces, la misma oposición es enfrentada en diversos grados por todos los que lo siguen. Si usted sigue a Jesús, prepárese, que viene persecución contra usted. Porque este mundo es malo y perverso. Este mundo no quiere saber de Cristo, ni del cristiano, ni de Dios. Usted sabe lo que yo leí hasta el extremo ya, que lo hacen, lo han hecho siempre. Pero ahora más, lo proclaman más, y es por también el auge de las redes sociales, el internet, las noticias. Y es que se reunieron a una, no recuerdo cómo que le llamaron ellos, a una conferencia anual de la iglesia satánica, ahí en Estados Unidos. Como especie como de una conferencia anual. Y desde luego, ¿qué ustedes creen que apoyan ellos, mis hermanos? ¿Qué ustedes creen? El aborto. Y están reclamando que se les reconozca también como una religión con los derechos que tiene la religión cristiana. O sea, mis hermanos, el diablo siempre ha estado ahí. Y oiga lo que sigue diciendo el versículo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuestro ánimo no se canse. Lamentablemente hay cristianos que han llegado a cansarse, han tirado la toalla. Se le ha encontrado duro esto. Y hoy no están. Dios no quiere que su ánimo se canse. Al usted venir a Cristo, no se le dijo que iba a vivir una vida de flores. Hay tentaciones. Hay oposición. Hay maldad. Hay todo tipo de inconvenientes para que usted siga firme en la fe. ¿Qué Dios le dice en esta mañana? No te canses hasta desmayar. Las presiones, el cansancio y las persecuciones que sufren los creyentes son como nada en comparación a lo experimentado por Cristo. Si Cristo venció al maligno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios entonces a nosotros? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Él va a huir, pero ¿qué hay que hacer primero? Someterse a Dios. Estoy bajo prueba, más debo de orar. Estoy bajo tentación, más debo de orar. Déjame buscar tiempo, sacar tiempo de donde no hay, que siempre hay, para orar y hablar con Dios. Si tengo que levantarme a las 4 de la mañana, si tengo que ayunar, lo voy a hacer, pero no voy a ceder ante esta tentación del maligno. No voy a ceder. Eso es lo que Él quiere, sacarme a mí de circulación de la vida cristiana. Y como no me puede quitar la salvación, sí, Él me puede desanimar. Y no se desanime, mi hermano. Por eso yo le decía ahorita, para la actividad que tenemos para el 4, la actividad de parejas, el 4 de marzo, mis hermanos, el diablo no se va a quedar tranquilo. Ahora, usted en el nombre de Jesús, manténgase firme, no se canse, siga. La vida cristiana es vida de batalla, pero vamos a tener una vida eterna
donde ya vamos, ya la tenemos la vida eterna, pero a plenitud la vamos a tener una vez estemos en el cielo. ¿Por qué tiempo? Por la eternidad. Entonces, mis hermanos, no ceda. Y ahora dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué es eso hasta la sangre? Ninguno de los hebreos había experimentado cansancio o persecución en una intensidad tal que los hubiera llevado a la muerte o al martirio. El cansancio y la persecución que sufrieron los hebreos nunca fue de la intensidad que los llevó a la muerte o al martirio. Puesto que Esteban, ustedes se recuerdan a Esteban, que fue apedreado, igualmente Jacobo y otros creyentes habían enfrentado el martirio en Jerusalén. Se puede suponer que esa ciudad no fue la residencia de los destinatarios de esta epístola, de lo que se habla de Hebreos. Entonces, mis hermanos, resista, no se canse hasta desmayar. Si se me va a cansar, entonces usted está bajando la guardia. Esto es para valientes, la vida cristiana. Y tenemos al Señor que nos va a ayudar, nos está ayudando y nos seguirá ayudando. Y tenemos también bendiciones. No todo es tentación y pruebas, también tenemos bendiciones. Que cada uno de nosotros pudiéramos decirlo en esta mañana. ¿Qué bendición ya Dios le ha dado en este día? Entonces, lamentablemente hay muchos cristianos que no les gusta aguantar, resistir. Les gustan las cosas suaves. Como decimos aquí en Dominicana, no les gusta coger lucha. Si la cosa se le está poniendo difícil, bajan la guardia, abandonan lo que están haciendo y se entregan a las circunstancias. Ah, no, eso, yo no sabía que eso era así. Ay, no. Dios nos advierte aquí, mis hermanos, que tenemos que resistir a nuestro enemigo y adversario. ¿De qué forma? Firmes en la fe. Es lo que dice ahí, al cual, en el 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Aquí es una afirmación que está haciendo Pedro. Pedro está reconociendo a los hermanos que él le está enviando esta carta general a todo el que la lea. Le está reconociendo que ustedes están resistiendo firme en la fe. Es como diciéndoles, sigan así. Sigan resistiendo. No echen para atrás. Aquí tenemos hermanos de mucho tiempo. ¿Usted cree que usted, mi hermano, que tiene varios años aquí en esta iglesia, ha sido fácil? Han tenido que aguantar. Han tenido que resistir. Entonces, ¿qué le digo en esta mañana? Para este año y siempre, siga resistiendo. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí han pasado por aquí hermanos que ya no están, porque no quisieron resistir. Quitaron la vista de Jesús y la pusieron en los problemas, en las circunstancias. Y ya por eso hoy no están aquí. Entonces, mis hermanos, y no solamente que no están aquí, es que no están en la fe. Entonces, mis hermanos, no solamente resiste, sino resiste firme. No te muevas. Resiste. Sin moverte. Yo no sé, mis hermanos, si usted ha visto lo que es el fútbol americano por televisión. El fútbol americano, mis hermanos, se pone en verdad un equipo al frente del otro equipo.
cuando van a lanzar la pelota, el balón, y se cuadran abajo como que fueran, se cuadran, se bajan un poco como que fueran, ¿cómo le diría? Una carrera. Sí, exactamente. Y mis hermanos, cuando esta pelota se lanza, chocan los dos equipos como que estuvieran chocando dos vehículos. ¡Puy! Se empujan así. Y por eso es, mis hermanos, que los zapatos de ellos, con los que juegan el deporte, tienen que tener clavos como los de los peloteros. ¿Usted sabe para qué? Para cuando estén empujando así, sus pies no resbalen en la grama, sino que todo lo contrario se entierren y empujan con todas sus fuerzas hasta adelante, hasta que el compañero, fíjense, por eso es que es bueno trabajar en equipo. Como iglesia debemos de trabajar en equipo. Ellos están ahí haciendo presión el equipo contra el otro equipo, hasta que el compañero le lanza la pelota y llega a la anotación. No están luchando solos. Están luchando ¿en qué? ¿Cómo qué? En equipo. Si fuera un solo, llegara a anotar el balón, no lo llegara a anotar. Pero se enfrentan equipo contra equipo para dejar libre al compañero que tiene la pelota, para que nadie le haga oposición hasta llegar a la meta y anotar. Y usted ve que cuando el que tiene el balón va a anotar, otros del equipo contrario le caen atrás con todas las fuerzas, lo más rápido que puedan correr, para ver si se le agarran por la cintura y lo estrellan al suelo, para que no llegue. Así es el diablo y sus demonios a nosotros. No quieren que avancemos. Y si no luchamos como equipo, mis hermanos, como iglesia, si usted ve a un hermano caer o está pasando por situaciones difíciles, si usted no se une en oración a la iglesia y le vamos y le llevamos palabra de aliento, oramos con ese hermano o hermana, entonces no estamos luchando como equipo. Si lo hacemos, ese hermano va a vencer en el nombre de Jesús. Y va a llegar a la línea de anotación y venció esa tentación. ¿Y el premio cuál se lo gana, mis hermanos? ¿Ese hermano en específico o el equipo? El equipo. Porque el equipo luchó para que ese llegara. Entonces, mis hermanos, resistir viene de las palabras griegas antiguas, estar de pie y en contra. Óigame bien, no solamente es estar de pie. Cualquiera puede estar de pie. Pero no solamente es estar de pie. Estar de pie y ¿cómo? Y en contra. En contra. O sea, que si usted va a estar de pie, es estar de pie y avanzar. Eso significa ¿cómo? Resistir. Esa palabra griega, resistir, esa palabra que nosotros la tenemos tan fácil en español, resistir, es eso. Viene de las palabras griegas, es estar en pie y en contra. O sea que cuando dice aquí la palabra de Dios, al cual resistid firmes en la fe, lo que nos está diciendo Pedro es, al cual ustedes están en pie y avanzando contra. No cedan. Es lo que le está diciendo Pedro. No cedan. Es cierto, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístelo, porque sí se puede resistir.
No corras, resiste. Pero cuando la palabra de Dios le dice a Pablo, a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Una de las formas de resistir es no ceder. Y aunque haya huido, no es que haya sido un tonto, es que ese es un tipo de estrategia de resistir. Él no se va a quedar ahí de que, como algunos, como escuché en alguna ocasión, que hay creyentes de que se meten a los prostíbulos a predicar. O para ver, de que, para ver si ven, para demostrarle al diablo que ellos vencen la tentación ahí adentro. Dios no nos mandó a buscar la tentación para vencerla. La tentación va a llegar sola. Todo lo contrario, hay que huir de la tentación, no buscarla. Entonces, una estrategia de resistir es huir. Y huir en ese contexto no es ser cobarde, es que es una estrategia. Me voy a aguantar, y de la forma que me voy a aguantar es huyendo, porque yo sé que si me quedo, caigo en la tentación. Entonces, una estrategia de resistir es, como dice el dicho, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Y Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, mis hermanos, Pedro nos dice que estemos de pie en contra del diablo. Eso es resistir firme en la fe. Estar de pie en contra. ¿Usted cree que nosotros vamos a salir esta tarde a evangelizar por allá, por el barrio de nuestra hermana Giovanni? Es en ofensiva que vamos. Es en contra que vamos. Es en contra de los planes del diablo. Es en contra de los propósitos del diablo. ¿Usted cree que el diablo quiere que vayamos a predicar esta tarde? Entonces, debemos de estar firme en contra. No es yo estar firme en la iglesia sentado calentando los asientos. Aquí, esto es un país muy tropical para que yo caliento el asiento. Los asientos se calientan solos porque vivimos en un país caliente. No es quedarnos firmes aquí en la iglesia, es firme en contra. Para la actividad de parejas, firme en contra. Si el diablo comenzó a lanzar dardos, no hago caso de esos dardos. Le pongo el escudo de la fe. Mi pareja va a venir en el nombre de Jesús. Propóngaselo en el nombre de Jesús. Que Dios puede hacer milagros con algunas parejas. Entonces, Satanás puede salir corriendo por la resistencia del creyente más nuevo que haya. Por más nuevo creyente que sea un incrédulo, un creyente, por más nuevo creyente que sea un hermano, un cristiano, por más nuevo creyente que sea, si resiste, Satanás va a salir corriendo porque ese hermano está resistiendo con la autoridad por lo que Jesús hizo en la cruz. Por más nuevo creyente que sea una persona, un creyente, tiene todo el poder en el nombre de Jesús de resistir al diablo. Porque no es su poder, es Cristo. Es como decir, ¿qué es lo que hacen los niños, mis hermanos, cuando hay un adulto que le está haciendo maldad? O le dio un cocotazo en la cabeza. ¿Dónde va el niño? ¿Dónde usted cree que recurre el niño? De su mamá. ¿O donde su papá? Papi,
él me dio, o él me quiere hacer tal cosa, ni siquiera antes de darle, aunque sea cuando se asusta, lo asusta, o diga que se lo quiere llevar, el niño regularmente se manda, va donde su padre y le dice, me quiere hacer tal cosa ese señor, papi. Qué ejemplo ni más claro, ¿verdad? De lo que significa someterse pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué pasa? Huirá de vosotros. Cuando el niño le dice eso a su papá, ¿qué regularmente hace la persona que estaba jugando con el niño? De que asustándole y cosas. ¿Sigue? No sigue. Entonces, mis hermanos, ya vimos en los estudios anteriores que la clave para resistir firmes, ¿qué es lo que hay que hacer? Someterse a Dios. Vaya ahí mismo a Santiago 4, Santiago 4:7. Vaya a ver lo que dice Santiago 4:7 para que usted vea. Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Dice ahí la palabra del Señor, someteos. ¿Usted sabe qué significa literalmente del griego? Someteos. ¿Qué significa? Alinearse bajo otro. Cuando yo me someto, me estoy alineando con Cristo. La idea original es alinearse bajo otro. Pero, ¿quién es ese otro? Cristo. ¿Usted no se recuerda, mis hermanos, que había campañas electorales, campañas políticas anteriormente que le decían a uno, alíñate con el ganador? ¿Usted sabe lo que está diciendo? En griego, sométete. Ven a donde mí. Entonces, mis hermanos, para vencer al maligno, ¿qué es lo que hay que hacer? Alinearse con Dios. Venir a donde Dios. Obedecer a Dios. Hacer lo que Dios dice que haga. Si yo me alineo con Dios, entonces voy a vencer. El diablo va a huir. La palabra se aplicaba, esa de alinearse bajo otros, a soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante. ¿Y qué somos nosotros, mis hermanos? ¿Soldados de quién? ¿Qué cantábamos ahorita? Soy yo soldado de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento describe también la sumisión de Jesús a la autoridad de sus padres. Allá en Lucas 2:51, vamos para allá. Lucas, el capítulo 2:51, que es la misma palabra en griego. Dice allí la palabra del Señor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, o sea, estaba alineado a ellos, estaba bajo la autoridad de sus padres, el Salvador del mundo. O sea, Jesús es buen ejemplo, ¿verdad? Para los hijos que deben de saber que deben de someterse a sus padres, estar sujeto a ellos, estar bajo su autoridad. Y no son ellos los que saben, son sus padres. Bajo su autoridad. Entonces, mis hermanos, Santiago usó la palabra para describir
una sumisión voluntaria y consciente. ¿Para qué fue que la usó Santiago? Para una sumisión ¿cómo? Voluntaria. ¿Alguno de nosotros está obligado? Aquí. ¿Alguno de nosotros se está sometiendo a Dios de manera obligada? ¿Hay alguien obligado aquí que es cristiano? Entonces, cuando venimos a Cristo, nos estamos sometiendo a Cristo y a su autoridad de manera como voluntaria, porque yo quiero. Y voy a trabajar porque yo quiero trabajar, agradar a mi Señor Jesucristo. Si yo voy a trabajar en la obra del Señor. Entonces, mis hermanos, no solamente voluntaria, sino consciente. O sea, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Yo soy una persona adulta. O ya sea que usted sea un niño, un adolescente. Pero estoy consciente de lo que significa servir al Señor y someterse a Él. ¿Está usted consciente de lo que significa ser un cristiano? ¿Está consciente? ¿Es voluntario? Pues entonces, sometámonos a Dios. Y estar sujeto bajo una autoridad significa que yo no soy quien dirijo, es la autoridad quien es que me dirige. No vayamos a decir que yo estoy sometido a Dios, yo estoy sujeto a Dios y yo estoy haciendo lo que yo quiera. Eso no compagina. Usted y yo como creyentes no podemos hacer lo que querramos. Es lo que Dios dice. Para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. Por eso es que cristianos hay que andan de derrota en derrotas. ¿Por qué hay creyentes que andan de derrota en derrotas, mis hermanos? Porque quieren andar la vida cristiana como ellos creen. En desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios. Y no hay poder entonces para resistir al maligno. Recordemos en una ocasión en la palabra del Señor que algunas personas viendo a Pablo sacando demonios, y ellos vieron que él sacaba demonios y dijeron, pero nosotros también vamos a sacar demonios. Y fueron a sacar unos demonios en el nombre del Dios al que Pablo predica, fuera. Y los demonios le dijeron, a Pablo conocemos y a Dios, ¿y ustedes quiénes son? Y le fueron arriba, mis hermanos, esos demonios, a esas personas, y salieron con todos sus vestidos rotos. Porque, mis hermanos, para resistir al diablo, ¿qué es lo que hay que hacer? Someterse a Dios. ¿Y qué significa someterse? Estar sujeto a Él, alinearse con Dios, estar bajo su autoridad. Heme aquí, Señor, lo que tú digas. ¿Qué Dios quiere para nosotros esta tarde? Que vayamos allá al barrio de nuestra hermana Giovanni a predicar el Evangelio de Cristo como lo tenemos planificado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Ir, porque ¿quién dio la orden? Dios dio la orden. ¿Cuándo Dios dio la orden? Cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, si yo desobedezco a Dios, no puedo creer que voy a poder vencer al maligno, porque no me estoy sometiendo a él primero. Para yo poder vencer al maligno, tengo que someterme a Dios primero. ¿Me están entendiendo, mis hermanos, cómo es que funciona esto?
Así es que funciona. Qué bueno sería una vida, ¿verdad? Sin pruebas ni tentaciones. Esa la vamos a tener, pero no aquí. ¿Dónde vamos a tener esa vida? Donde estaremos libres de pruebas y tentaciones y de maldad y de violencia. ¿Dónde vamos a tener ese tiempo? Cuando estemos con el Señor, definitivamente, a plenitud. Entonces, mis hermanos, vuelvo y reitero que Santiago usó esa palabra, someterse a Dios, que literalmente en griego es alinearse bajo otro, para describir una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad de Dios como regidor y soberano del universo. Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios. Lealtad total. Cuando usted tiene un amigo, ¿qué es lo que regularmente se valora en los amigos? Ese fulano es mi amigo. ¿Y por qué? Él es leal. O si un jefe bajo su subalterno, ese empleado o ese soldado, ese es un buen soldado. ¿Y por qué? Porque es leal a mi autoridad. ¿Somos nosotros leales a Dios? ¿Cuándo dejamos de ser leales a Dios? Cuando dejamos de someternos y cuando queremos andar como nosotros queremos, en pecado. Y creyendo que nadie se va a dar cuenta, sabiendo que ya Dios hace tiempo que lo sabe, desde antes de nosotros cometerlo. Entonces, obedecerá a Dios, ese creyente, a sus mandatos y seguirá su dirección soberana. Entonces, cuando habla de resistir al diablo, irá de vosotros, este es otro lado del primer mandato. El otro lado del primer mandato. El significado literal de resistir es mantener una posición firme en contra, como se lo dije anteriormente. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o el de Satanás. Óigame bien, lo voy a repetir. Todas las personas que viven en esta tierra tienen dos señores. O están bajo el poder del diablo o están bajo el poder de Dios. O le están sirviendo al diablo o le están sirviendo a Dios. No hay términos medios. O usted le está sirviendo al diablo o usted le está sirviendo a Dios. Y usted quizás dirá, yo no le estoy sirviendo al diablo. Mire, no me hable ni de ese pájaro, como le dicen aquí en Dominicana. Yo no tengo nada que ver con ese pájaro. Bueno, entonces, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué? Porque el único que no quiere que tú te arrepientas es el diablo. No hay otro. Él es el único. Entonces le estás obedeciendo al no arrepentirte, aunque digas que no. ¿De qué me vale decir a mí, Abinader no es mi presidente? ¿De qué me vale decir eso a mí? Si como quiera lo es. Y tengo que obedecer sus decretos. Entonces, ¿o no voy a obedecer a los decretos del presidente? ¿Qué le pasa al que no obedece a los decretos de los presidentes? Tiene problemas. Mis hermanos, en este sentido, no existe terreno neutral.
Por eso es que cuando vamos a hablar a las personas de Cristo, no le podemos decir de que, ¿a cuál tú eliges? ¿A Dios o a Satanás? ¿Te quieres arrepentir a Dios? ¿A cuál tú eliges? ¿O eliges a Satanás? No, es que ya tú estás bajo la autoridad de Satanás. Lo que tú tienes que hacer es un cambio. Por más buena persona que yo sea, no estoy sirviendo a Dios. Al menos que me arrepienta y me convierta. Quienes transfieren su lealtad de Satanás a Dios, verán cómo Satanás huye de ellos, porque queda descubierto como un enemigo derrotado. Cuando nosotros decidimos serle leal a Dios y darle la espalda al diablo en el poder de Jesús, el diablo salió corriendo en nuestras vidas. Y ahora lo que nos tiene lo tenemos como nuestro acusador. Pero nos zafamos. Cristo nos libertó del poder del diablo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué dice San Juan 8:32? ¿Qué dice, mis hermanos? San Juan 8:32. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gente cree que eso fue Duarte que lo dijo. Ya Jesús lo había dicho. Si conoces la verdad, que es Cristo, la verdad te va a hacer libre. ¿Pero libre de qué? Del diablo, del pecado. Y entonces te somete a una autoridad superior, que es Dios. Entonces, mis hermanos, si no te sometes a tu Señor, no podrás resistir. Fíjese lo que dice Efesios 6:7, que nosotros tuvimos un estudio de Efesios 6. Mire qué nos aconseja Pablo en Efesios 6, versículo 7. ¿Qué nos aconseja? Dice allí la palabra del Señor. Sirviendo de buena voluntad. 6:17, perdón. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él. ¡Diablo, te tengo pisado! No, eso no consiste en eso, no. Tampoco a sus demonios. Como una ocasión escuché que había un grupo de llamados creyentes que sacaron un armario, de esos armarios de antes, ¿verdad? Que donde uno guardaba la ropa. Y le cayeron a palo, lo sacaron a la calle a ese armario y le cayeron a palo y a batazo. Dice, para sacar al demonio que había ahí adentro. No es así que se batalla. No es así. Es sometiéndose a Dios. Es obedecer a Dios. Permanecer firmes en la fe cristiana. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de, fíjense que dice más abajo, mis hermanos, en 1 de Pedro 5, ¿qué sigue diciendo la otra parte? Voy a leer el nuevo otra vez. Al cual resistid firmes en la fe, teniendo consciente qué cosa, sabiendo que los mismos padecimientos
O sea que Dios está consciente que padecemos. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿A dónde? En todo el mundo. Esos mismos padecimientos, sabemos que todos los hermanos en la fe o la comunidad cristiana entera siempre pasan por pruebas similares que les trae el león rugiente, que está en el versículo 8, quien nunca cesa de sus intentos de devorar a los creyentes. ¿Qué fue lo que aprendimos en 1 Corintios 10:13? ¿Qué fue lo que aprendimos en 1 Corintios 10:13? ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? En 1 Corintios, el capítulo 10, verso 13. ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna, óyame bien, ninguna. Señor, es que yo no aguanto esta tentación. No os ha sobrevenido ninguna. Señor, ¿y por qué tú me mandas esta tentación tan grande? Yo no aguanto. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna tentación que nos venga es más allá de lo que podamos resistir. Ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, bendito sea el Señor. No es que fiel somos nosotros a veces somos infieles. Fiel es Dios, porque si dependiera de la fidelidad de nosotros, ya no fuéramos creyentes. Por eso es que hay que someterse a Dios, porque fiel es Dios. ¿Para qué? Que no os dejará ser tentados. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Porque usted no nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir. No, Dios no te va a poner a llevar algo más allá de lo que tú puedas resistir. Eso es mentira. Si el diablo te está tratando de engañar diciendo de que no, es que Dios me ha mandado una tentación que yo no aguanto. ¡Mentira! Si Dios ha permitido, no es que Dios tienta, como leíamos ahorita, pero si Dios ha permitido que tú pases por una tentación, es que tú puedes. Solamente lucha, resiste, tú puedes. Dios no te va a dejar llevar más allá. Sométete a Él. Si te está creyendo que es muy pesado, sométete, ora y tú verás que la victoria Dios te la va a dar. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino al contrario, en vez de eso, en vez de poner una tentación que nos pueda aplastar, junto con la tentación que Él permite, dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, bendito sea el Señor. Entonces, cuando uno cae en la tentación, no es porque Dios no nos ayudó. Fue porque no quisimos ver la salida. Nos ofuscamos. No nos sometimos a Él. Pero había una salida. Había una salida. Lo que pasa es que en vez de coger por la salida, queremos irnos por otro lado. Pero la salida estaba ahí. Ahí estaba la salida. Pero faltó sumisión para que el diablo pudiera salir corriendo. ¿O es que Dios dice esto por decirlo? ¿O es que Dios está bromeando con nosotros? Recuérdese, cada vez que caemos en tentación,
no fue porque Dios nos soltó y nos dejó que nos comiera la tentación. Es porque tú quisiste caer. No quisiste ver. No quisimos ver la salida. Por ahí estaba la salida. Eso lo dice Dios aquí. No deja ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Pedro? Dios a través de Pedro resiste al diablo. Y dice la palabra del Señor, también juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? ¿Para qué es esa salida? ¿Para qué Dios me da la salida? ¿Para qué? Para que podamos resistir, para que podáis soportar. Cuando esa salida está ahí, quiere decir, aguanta, no te sofoques. Ahí hay una salida, aguanta más. ¿Usted no se recuerda de Job? ¿Qué hizo Job? O aguantó todo eso pelado, toda esa llaga. Y al final, ¿qué pasó? Venció. Bendito sea el Señor. Así que mis hermanos, esto sirve también para mí. Todos estamos en la misma batalla. Oren por mí y yo también oro por ustedes. Sigan orando por mí, que yo sigo orando por ustedes. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Perdónanos las veces que hemos caído. Y fue, Señor, no porque usted se descuidó, pues porque no nos sometimos a ti lo suficiente y no pudimos soportar y nos aplastó el diablo con la tentación. Pero gracias también por las victorias que hemos tenido sobre la tentación, que hemos visto la salida y pudimos soportar. Gracias, Señor. Siga dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.